para esta semana, entonces, lo que vamos a ver es descriptores de texto, ¿ya? Hasta ahora hemos hablado sobre imágenes, videos, audio, y bueno, nos faltaba texto, ¿ya? Y me gustaría que, bueno, aquí vamos a ver un par de ejemplos de cómo convertir un texto, pero un texto, es decir, largo, cualquiera, en un vector que lo resuma, ¿ya? Esencialmente, vamos a ver que, en principio, es un histograma, ¿ya? Es decir, es un conteo de las palabras que están y, y, y después uno divide por el total, ¿ya? Lo mismo que un histograma de colores, ¿ya? Ya, vamos a ver que ese es el inicio, pero si hacen exactamente lo que le acabo de decir, eso funciona pésimo, ¿ya? Bueno, por las razones que vamos a ver, así que hay que corregirlo, ¿ya? Bueno, primero decir que lo que nosotros queremos hacer es comparar textos, dar un texto, comparar algo que es parecido, ¿ya? Puede ser buscar un duplicado o puede ser em, hacer búsquedas de subconjuntos, de frases, o sea, hay muchos posibles problemas, ¿ya? Y hay que decir que cuando uno trata de procesar texto, lo primero es que hay un enfoque inicial que consiste en el enfoque más lingüístico, que es tratar de dar un texto libre, esto es más de NLP. Eh, NLP consiste en trabajar con lenguaje natural, ¿cierto? Y procesar lenguaje natural, ¿ya? Y hay un curso ahora, ¿cierto? El de Felipe Bravo que lo dicté hace como 2 años atrás, que se lo recomiendo que lo tomen, ¿ya? Si les gustan estas cosas. Eh, Primero decir que cuando uno procesa texto natural, entonces uno dice el perro está jugando, no sé, en la calle, ¿ya? Y uno quiere buscar alguna otra frase que diga lo mismo, por ejemplo, ¿ya? Pero se puede escribir de muchas formas, ¿cierto? Uno puede decir lo mismo, pero uno puede dar vuelta al sujeto con el predicado o hacer sinónimo, cosas así, ¿ya? El primer enfoque para procesar texto es el de hacer el análisis morfosintáctico, no sé si les suena esa palabra, del colegio. Cuando uno dice el perro, esto es el sujeto y está jugando el predicado y esto se llamaba el núcleo sujeto. No sé si le enseñaron esto, a mí me lo enseñaron. Y jugando sería el núcleo predicado y aquí está no, el complemento, ahí no me acuerdo bien. Es una cosa que se llama el complemento directo e indirecto. Bueno, ya, ¿qué les quiero decir con esto? Uno puede intentar hacer un programa que haga esto, ¿ya? Y después tratar de buscar otras frases y realizando este análisis morfosintáctico para buscar otras frases que son parecidas. Ya. Este enfoque no funciona, ¿ya? O si funciona, funciona para los ejemplos que ustedes están viendo. En general, funciona muy mal porque hacer un análisis muy detallado por reglas eh, es muy difícil hacer algo que es general, ¿ya? Porque hay muchísimas frases, me acuerdo que uno toma cualquier frase y se pone a tratar de hacer este análisis, y la verdad es que no son muchas las frases que cumplen, o no todas las frases cumplen esta estructura, ¿ya? Y entonces cuando uno va a procesar un dataset grande de texto, uno se va a encontrar con miles de frases que no es fácil decir cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el complemento directo, esas cosas, ¿ya? Y, y, en realidad el enfoque consiste en ir a hacer un enfoque más de análisis de datos y estadística. Y, y esencialmente la idea es que si uno hace un modelo simple, estadística, como el que le acabo de mencionar, que vamos a hacer unos histogramas de palabras, súper básicos, pero después uno lo va mejorando con muchos datos y uno va haciendo algo que haga sentido para muchos datos. En general eso obtiene mejores resultados que tratar de hacer reglas complejas, pero mirando los ejemplos que uno puede mirar, ¿ya? Yo creo que le tienes que creer eso, ¿cierto? A esta altura de cómo estamos con la computación y el data science, ya yo creo que es claro eso. No sé si tienen algo así como algún argumento en contra, o no me creen, porque pueden no quererme, digo, no es verdad absoluta, ¿ya? Pero la idea aquí es que hacer cosas simples, pero probando con muchos datos, obtiene mejores resultados, ¿ya? Y para el análisis de texto, entonces vamos a hacer cosas súper simples
y después irla tratando de complicar un poco, pero nunca ir a... Nosotros no queremos ser lingüistas, y claro, de repente algunos lingüistas se van a espantar viendo cómo uno analiza texto, ¿ya? Pero uno no quiere hacer el mejor análisis de una frase, sino que uno quiere hacer otra cosa, resolver algún problema de búsqueda por similitud, cosas así, y que funcione en general, ¿ya? Bueno, eh, este es un paper que es interesante donde habla de eso, presenta eso, ¿ya? Y más anterior, este otro paper también es interesante. Bueno, si les gustan estos temas y les gusta más el data science y quieren ir viendo un poco más de conceptos más filosóficos, es súper bueno este paper. Habla de por qué la naturaleza funciona en las matemáticas. ¿Ya? Y de hecho después dice, es súper curioso por qué la caída es una fórmula cuadrática, por qué el movimiento libre o la gravedad funciona así. ¿Por qué funcionan las matemáticas? Y la verdad es que no, en principio no hay explicación. Pero qué suerte que funciona. Bueno, lo que vamos a hacer entonces para analizar texto es que vamos a hacer el modelo Bagot-Word. Dice, tenemos palabras, vamos a calcular histogramas de palabras. Entonces, cada una de estas palabras es una posición de aquí y vamos a ir calculando, vamos a hacer un conteo, ¿ya? Y se llama el back porque se pierde la relación entre palabras, finalmente da lo mismo que lo que iba adelante al principio o al final. Todo es como un histograma, ¿cierto? Lo mismo que en una imagen que uno tenía un dibujo y uno calcula los colores cada píxel suma al histograma de colores y da lo mismo si era el píxel de arriba o de abajo. Suma nomás. Y eso es una ventaja, pero es una desventaja, pero es una propiedad nomás, ¿ya? Em, Bien, en principio vamos a hacer histogramas de palabras, pero luego vamos a ver cómo generalizar eso o mejorarlo un poco, ¿ya? Ya. Todo esto análisis de texto creo que mejora muchísimo cuando uno tiene un ejemplo. Y aquí yo hace algún tiempo buscaba datasets para poder practicar y me gustaban las noticias. Dije, ok, voy a buscar noticias y me di cuenta que muchos portales de noticias, los típicos, así como La Tercera, el Mercurio y todo, no son muy bonitos para descargarlos, para hacer un scraper. Mucho JavaScript y páginas dinámicas, pero buscando encontré este sitio de CyberChile, espero que lo conozcan, ¿ya? Porque hay harto reportaje interesante, ¿ya? En general como de denuncias y corrupción y cosas así, gente que se robó plata, típico, ¿ya? Y la idea aquí es que bueno, la razón de por qué trabajamos con esto es porque es un WordPress y está súper fácil de hacer un scraper y descargar, ¿ya? Así que y yo hice un scraper y eso se los publiqué, ya se los publiqué, y ustedes pueden ir a un archivo que se llama ejemplo de CyberChile, se lo subí a cursos, y ahí si lo descomprimen, ese archivo, van a descubrir que hay un archivo de texto que tiene un índice donde dice el nombre del documento y algunos datos, el título y la URL de donde fue descargado, ¿ya? Y están todos los reportajes de CyberChile, 4.389 al día del domingo, ¿ya? ¿Ok? Y para cada uno de ellos, usted puede entrar a esa carpeta que dice dataset y están los 4.389 documentos, ¿ya? Y el último, reevaluando la tesis del desplome, y lo abrimos, aquí está, 4.389 y ese es su texto, ¿ya? Y la idea es que entonces vamos a hacer búsquedas parecidas de estos, búsquedas de documentos parecidos. Ya vamos a hacer eso va a ser nuestro problema tipo para ir practicando. ¿Ok? Bien, entonces, este dataset son 4.300 documentos, suman 64 megas. Uno diría, perdón, uno diría esto es eh, poco, pero la verdad es que bastante texto para leer es harto. Hay otra propiedad que hay que tener en cuenta de este dataset, es que no son tweets, ¿ya? No es, son más o menos largos, cada uno de los documentos. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer ahora es tratar de buscar si es que dentro de estos 4.300 hay reportajes parecidos, o iguales, duplicados, o muy parecidos, o que hablan de lo mismo, ¿ya?
¿ok? Y vamos a analizar estos textos, estos 4.300 archivos. Eh, Aun cuando este dataset después les va a servir para otras cosas, y de hecho después espero usarlo más adelante en una semana más adelante de hacer un clasificador del tipo, de los tags, no sé. ¿Ya? Pero por esta semana nos interesa buscar documentos parecidos, reportajes parecidos. ¿Ya? Y que todo esto tiene derechos de autor, así que no se los pasé y lo dejé público para que sea académico. ¿Ya? Bueno, lo primero que, como les decía, lo primero que nosotros tenemos un documento y queremos calcular un histograma, lo primero que tenemos que saber es el largo. ¿Ya? Cuando es de colores, sabemos a priori cuántos colores queremos medir, pero aquí cuántas palabras son, necesitamos saber el largo. Y eso es el tamaño del vocabulario. ¿Ya? Y el tamaño del vocabulario, en general, va creciendo en función del texto. O sea, nosotros agregamos palabras, o sea, agregamos documentos, y la cantidad de palabras va a ir aumentando también. Son palabras nuevas. ¿Ya? Pero por supuesto que no es lineal, es decir, si duplico la cantidad de documentos, si tengo dos y tengo cierto tamaño de vocabulario, agrego dos más y el vocabulario no se duplica, ¿cierto? No, porque hay palabras parecidas, ¿ya? Pero sí crece, ¿ya? Y esto en principio no podría decir que está acotado, pero la verdad es que en general no está acotado, ¿ya? De hecho, hay un tema, algunos creen que como que el conjunto de palabras es finito, porque son las del diccionario, y la verdad es que no es así, pues cuando uno trabaja con texto normal, uno trata set de texto, eh, el vocabulario es mucho más que el diccionario, ¿ya? Y siempre van apareciendo palabras nuevas, ¿ya? La cosa es que cada vez se van haciendo, por supuesto, más escasas, ¿ya? Y esto es sublineal, y el tema es ¿qué fórmula es esta? ¿Orden de qué? ¿Cómo va aumentando? Esa es la primera pregunta. Y para hacer eso, eh, yo hice un ejemplo que se lo acabo de subir en un curso, donde hice en Java, ya esto una programación en Java puro, lo programé from the scratch, ya desde cero, una comparación de un análisis de texto para buscar documentos parecidos. ¿Ya? Y era porque estaba practicando con esto y hace tiempo, y después ordené esto y se lo publico. Eh, el primer trabajo consiste en que vamos a ver cuántas palabras distintas hay. ¿Ya? Para poder probar este código de ejemplo, eh, perdón, no tengo ahorita la ventana para probárselo. El código de ejemplo está aquí en SRC, aquí. Entonces vamos a ir acá. Ya, no lo compile. Java C, entonces vamos a decir set. Esto funciona en Windows y Linux, ¿cierto? Y vamos a agregar el program files, Java, JDK, no el 8, el 8 y el 10. Dicen Java C asterisco.java y ahí compilo todo. ¿Ya? Y ahora decimos Java main. ¿Ya? Y aquí hay que darle, cuando dice Java main, vamos a cargar los zippers y hay que darle el raíz, el dataset.txt. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer es que va a comenzar a cargar los 4.300 documentos, le va a calcular descriptores y primero va a calcular el vocabulario. Tiene que crear vocabulario y aquí dice algunos parámetros. ¿Ya? Y esto se los quiero mostrar porque voy a ir aquí al archivo del vocabulario. Genera eso un archivo de texto. Y lo primero que quiero mostrarles es una tablita, como ahí, ahí. Y ahora esto, un Excel. Aquí. Para cada cantidad de documentos, muestra el tamaño de número de términos, número de palabras que había y la cantidad de palabras distintas que encontró.
¿ya? Y podemos ver que para el total de 4.300, bueno, lo último aquí lo imprimo cada 50, habían 126.000 palabras. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Y si lo graficamos, a ver, voy a graficar documentos versus vocabulario. Y esto se pone como un nube de puntos, lo vamos a poner así. ¿Ya? Espero que vean el crecimiento. Y que siempre van apareciendo y al principio crece más y después esto en realidad uno dice como qué función y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir arriba línea de tendencia exponencial que muestra la ecuación y es como un x elevado a 0,46. Es casi raíz cuadrada. X elevado a 0,5 sería raíz cuadrada. ¿Ya? Y la idea aquí es que esta fórmula dice el vocabulario aumenta como raíz cuadrada del 6, como raíz cuadrada del 6 aproximadamente. Es decir, crece y en realidad igual crece bastante. No es logarítmico. Logarítmico es como que se estabiliza y tiende casi a constante. Raíz cuadrada en realidad igual va creciendo. De hecho, la teoría dice es n elevado a entre 0,4 y 0,6. Ya nos dio justo 0,46. Sí. Esa es una cosa a analizar, que vean que el vocabulario aumenta. ¿Ya? En realidad eso es una cosa interesante, pero lo más interesante es ver las palabras más parecidas. ¿Ya? Las palabras más parecidas del documento, de todo esto, de este dataset de Ciber Chile. A ver, lo voy a copiar aquí. Primero son 126.000, como dice acá, 126.000 palabras distintas, 126.000. ¿Ya? Voy a poner las primeras 39.000 acá. Si lo ordenamos por frecuencia, la palabra más repetida es de, ¿ya? Y luego la, en- estas son las palabras que están más repetidas, que aparecen más veces, ¿cierto? 700.000 veces. Bueno, y en total de palabras distintas hay eh, 10 millones de palabras distintas. ¿Ya? Em, es interesante ver cómo, aquí está ordenado de más frecuente a menos frecuente, y si es que ven aquí la distribución, si graficamos estos números, vamos a graficar los primeros ya 25.000, y lo voy a hacer así. Ah, sí. Ya, bueno, que los primeros son muy altos y en realidad, no sé, ya, grafiquemos los primeros, no una lista más corta. Ya, los primeros 1.000. Ya está acá. Si graficamos los primeros 1.000 en sus distribuciones, eh, todavía decae mucho. Ya veamos los primeros 300. Los primeros 300 de ciento y tantos mil. Ahí. Bueno, ahí se va viendo cómo va cayendo. Vean, esta distribución hay que tenerla súper en cuenta. Ven cómo el primero tiene una frecuencia 700.000, el siguiente decrece casi a la mitad, y vean cómo van decreciendo muy rápido, y luego aquí, a partir de la frecuencia 2000, no, perdón, la frecuencia, a partir de la palabra, ya la palabra, como la posición 20 y algo, esto ya se empieza a hacer de hecho voy a graficar, voy a saltar los primeros, y voy a graficar desde los restantes. ¿Ves cómo esto va decreciendo? Después va decreciendo, pero como suavemente. Los primeros se disparan y luego los otros decrecen. Y van decreciendo en forma más bien, ven esta curva, y si uno va bajando, después esto se estabiliza y es casi constante. Co- ¿ya?
Esa es algo que hay que ver después cómo va bajando casi constante. ¿Ya? Eso es algo que se llama la ley de Zipf y dice en un dataset la distribución, hay un conjunto de palabras que son muy frecuentes y la gran mayoría de las palabras tienen poca frecuencia. ¿Ya? Hay una simetría súper grande en la frecuencia de las palabras. ¿Ya? Y que hay que tener ojo con esto, porque esto de aquí se llama una ley de potencia. Ley de potencia. Y vamos a estar lidiando con esta ley de potencia mucho. Espero que ya la hayan visto, la hayan escuchado. Si no, se la presento. ¿Habían escuchado la ley de potencia en algún curso anterior de análisis de datos, del data mining o algo así? ¿Alguien? Yo no, profe. O sea, en particular como con texto, no. Pero sí Pero, sabía eso de que hay palabras que se repiten mucho más en un lenguaje que... ok, pero estas distribuciones, porque estas distribuciones van más allá que en el texto. Hay muchos fenómenos donde aparece esta distribución, ¿no? Que se llama la ley de potencia. ¿No? ¿Lo habían escuchado? No, a mí no me sonaba el término, la verdad. ¿No? Bueno, La palabra ley de potencia no, o power law. no la. ¿No? Entonces se los voy a mencionar. Las leyes de potencia son de esta forma. Una f de x, digamos, es igual a un x, este es el número que va, este es el x, y son un x elevado a una constante. ¿No? Y notar que es elevado a una constante, que esto no es un exponencial, ¿cierto? El exponencial, el x va en el exponente. ¿Ya? Esto es un polinomio. ¿Ya? Un polinomio y que es interesante ver cuando va variando cuando es positivo el polinomio típico que ustedes tienen que conocer. ¿Cierto? X cuadrado, X cubo, X elevado a una constante. Cuando es constante 0 y 1, tiene esta curva tipo raíz cuadrada, ¿cierto? Pero sirve para todo entre 0 y 1. Y cuando es negativo, tiene esta forma. ¿Ya? Este sí que lo tiene que haber visto de primer año de cálculo, ¿cierto? ¿Ya? Pero y de hecho esto tiene un área acá. Claro, cuando A igual 1, esto no converge. Esta área acá, ustedes tienen que saber, ¿cierto? Esto no converge, pero cuando es mayor que 1, acá esto es un área acotada y de hecho es una distribución de probabilidad y que se puede entender en el caso de las palabras como al tomar una palabra al azar, qué probabilidad hay de que sea alguno de este grupo de palabras. ¿Ya? Y uno puede ir tomando áreas ahí. ¿Ya? Ya, esto se los comento porque ya poco saliéndose del análisis de texto, me imagino que ustedes han visto esta curva que se llama, esta curva es la curva de los ingresos en Chile. Saliéndome un poco y yendo a parte más de economía, ¿cierto? Hay y estos se llaman los quintiles, los deciles, y que aquí van diciendo, hay unas pocas personas que tienen muchos ingresos, y hay muchos que tienen unos ingresos eh, medios. ¿Han visto así? Que saliéndome de ahora más de análisis de datos, los ingresos en Chile tienen una Sí, distribución de esta forma, ¿cierto? Eso lo han visto. ¿Ya? Y que hay que decir que en este caso, Eh, bueno, y esto se le puede dar su negativa y para resaltar que esta es la distribución interesante de analizar, que es la que se da en muchos casos. Y que ustedes, por supuesto, que conocen la distribución normal, donde uno dice media varianza. ¿Ya? ¿Ya? Y que cuando uno dice la población de Chile, la altura de los hombres es 1,70, creo que es como 1,70 o 1,69. Y la distribución, no sé, parece que es y el más menos es este de acá, la dispersión, la división estándar. Y uno dice más o menos 0,5, entonces uno dice, ok, más o menos 0,5, entonces uno sabe que más o menos un sigma, acá hay una gran cantidad de personas, ¿ya? Y más o menos 2 sigma y 3 sigmas, tanto, eso lo tienen que haber visto, ¿ya? Lo tienen que conocer. ¿Ya? ¿Por qué se los comento? Porque aprovechando, me gusta hacer el punto de que cuando hablamos de población, hablar de la media y la desviación estándar
es súper común, nos permite entender la población, ¿cierto? La altura de las personas es 1,70 y la desviación estándar es el sigma es 0,5. Uno sabe más o menos quién es alto y quién es bajo, ¿ya? Cuando uno habla de una distribución de ley de potencia, uno puede calcular la media, la media y la varianza, y la desviación estándar, pero esto no representa, no nos da cero información con respecto a la distribución. No nos permite saber qué es más frecuente, qué es poco frecuente. De, de hecho, aquí promediando, de hecho estoy promediando estos 40.000, si decimos esto es igual a la frecuencia promedio. La frecuencia promedio es 263. ¿Ya? Y entonces me dice, entonces las palabras, esa es la frecuencia del medio, digamos, y resulta ser que el promedio está aquí, está en 263, está, es la palabra 3000, no, 3800, ¿ya? De ciento y tantos mil, ¿ya? Entonces es igual al 3830 dividido como en 130.000, está como en el 2%, ¿ya? Está como en el 2% la media, ¿ya? Entonces eso nos dice que la media no nos da información de si algo es muy frecuente o poco frecuente, ¿ya? Entonces la frecuencia promedio aquí no nos interesa, ¿ya? Eso es una cosa, y que bueno, en el caso en general cuando uno analiza datos, uno sabe que la ley de potencia se cumple en muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno habla de los usuarios con más seguidores en Twitter, hay unos pocos usuarios que tienen una gran cantidad, y hay muchos usuarios que tienen eh, poquitos seguidores, ¿ya? Y unos pocos tienen, no sé, porque aquí no me imagino que Lady Gaga debe ser, o alguna cantante, y todos los cantantes famosos tienen muchos visitantes, millones, pero la gran mayoría tiene poquitos, no sé cuántos, serían unos cientos, me imagino, ¿ya? Y me creen que no tengo que mostrarle datos para que me crean que es una ley de potencia. Y que si vamos a hablar de los sitios más visitados en Chile, también es una ley de potencia. Van a haber unos pocos sitios que son muy visitados y una gran cantidad de sitios que son poco visitados. Bueno, la distribución del ingreso sigue esta curva. Entonces, cuando analizan datos, uno tiene que saber cuándo algo, cómo saber si es que algo es o no es ley de potencia o distribución normal. Esto es algo más de análisis de datos, ya que siempre uno cuando está analizando datos y más data scientist, siempre uno tiene que saber cuando analiza datos si es que va a ser normal o power law. Eh, yo creo que la idea intuitiva es que en general, como en la altura, cuando uno tiene una altura, la altura de las personas no hay relación entre ellas. Si uno es alto, no le quita altura al otro, ¿ya? Y también las notas del curso, si es que ustedes se sacan un 7 no le quitan nota al otro, ¿ya? Y son eventos independientes, ¿ya? Cada prueba con cada nota, ¿ya? Cuando hay ley de potencia es porque hay relaciones, y de hecho en los seguidores, cuando uno tiene un seguidor, le quita seguidores al otro, o que uno tenga más seguidores, es más fácil que tenga aún más seguidores, ¿ya? Ahí hay ejemplos, que la cantidad de visitas a la web, los seguidores que les comento, los ingresos del país. Cuando uno tiene más ingresos, es más fácil tener aún más ingresos, ¿ya? Ojo con esta ley de potencia, que cuando analizan datos, ¿ya? Y que no nos interesa la media ni la varianza, ¿ya? ¿Entiendes? Ya, ¿por qué eso? Porque ahora si analizamos texto y vamos a ir a la frecuencia de términos, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un vector con un conjunto de pesos, desde el 1 hasta el t, aquí vamos a decir t es igual al tamaño del vocabulario, ¿ya? Y que vamos a calcular este vector para todos los documentos, ¿ya? Y se pueden calcular pesos, bueno, esto me lo voy a saltar, se pueden calcular pesos binarios, si es que está o no está la palabra, y después uno puede hacer consultas de quiero los documentos que tienen o no tienen cierta palabra. ¿Ya? Por ejemplo, a ver,
por ejemplo, quiero los documentos que tengan la palabra uno y que tengan la palabra 2 y que no tengan la palabra, bueno, aquí está, que tengan la palabra uno y que tengan o la 2 y no la 3. ¿No? Y aquí van a ir apareciendo los subconjuntos y uno recupera los documentos que cumplen con esa condición. Ya, es súper como aplicar lógica acá. Ya, ya, esto no funciona para buscadores de texto, porque en general, bueno, igual es interesante comentarlo. Cuando uno busca texto en un buscador en Google y uno escribe perro, uno no quiere todas las palabras que digan perro, todos los documentos que se van a hacer millones. Uno quiere los más importantes. ¿Ya? Y la idea de esto es muy bases de datos. ¿Ya? Y que en recuperación de información uno no quiere condiciones de este estilo. Esto parece sentencia SQL. ¿Ya? Y espero que vean que recuperación de información no es SQL y no es una base de datos, sino que uno quiere buscar. Hay muchos que cumplen la condición de hablar de perro, uno quiere las más importantes. ¿Ya? Y el modelo booleano no sirve para eso. Para hacer eso lo que queremos es el modelo vectorial que representa, les da no solo si está o no está la palabra, sino que dice qué tan importante es la palabra en el documento. ¿Ya? Una de las formas directas es calcular un histograma por palabra, donde a cada palabra le vamos a calcular aquí lo que se llama el turn frequency, que es la cantidad de veces que aparece la palabra, eh, pero multiplicado por el logaritmo, ¿cierto? No es la cantidad de veces, sino que es el logaritmo de eso, y eso tiene sentido por esto de la ley de potencia que vimos recién. Van a haber unas palabras que tienen demasiada frecuencia. Entonces, para bajarle un poco el peso, si calculamos logaritmo, esas palabras muy frecuentes van a ser más frecuentes, pero no tanto. ¿Ya? Se hace más comparable los pesos. Si es que no, vamos a estar midiendo exclusivamente el peso de las palabras de las de acá arriba, de la, el, que, si calculamos un histograma solo. Entonces, hay que bajarle un poco el peso a esto para que no tengan un peso tan alto. ¿Ya? Y eso, una forma típica de decir logaritmo. ¿Ya? Pero si es que tiene una única palabra, logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, pues uno le pone 1 más algo, cosa de asegurarse que valga al menos 1. ¿Ya? ¿Ya? Hasta ahí, entonces una pequeña corrección del histograma consiste en calcular no es el conteo, sino que es el conteo, pero decimos 1 más el logaritmo de ese conteo. ¿Ya? Y 0 si es que no hay nada. ¿Ya? ¿Ya? Ahora esto es un vector que, entonces aquí va a estar la palabra A, y la palabra D, y la palabra perro, van a tener distintos pesos, y esos pesos son un poco más comparables, pero sigue funcionando mal. Ya, esto. ¿Por qué? Porque no es solo el efecto de que la palabra más frecuente sea muy alta, no es solo es el primer problema, sino que lo que dice acá es, este se llama el document frequency. La primera columna está en frequency, dice cuántas veces aparece. El document frequency dice en cuántos documentos aparece, distintos. ¿Ya? ¿Qué tan dispersa está la palabra? ¿Ya? Y dentro de todos los reportajes de Ciber Chile, de hecho aquí los podemos ordenar. Cambia un poco el orden, pero no mucho. De hecho, puedo mostrar las primeras 20 y las voy a pintar en. Estas son las más frecuentes según Turn Frequency. Y ahora las ordenamos por Document Frequency y son las mismas. ¿Ya? Bueno, ahí hay una que cambió. ¿Ya? Son las mismas. ¿Ya? Las que, pero el efecto, cuando uno dice Document Frequency, se refiere a palabras que están en todos los documentos. ¿Ya? Y que nosotros queremos calcular similitud entre documentos. O sea, queremos buscar parecidos. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos documentos. Y aquí viene una consulta. Y queremos calcular un vector, y para este vector queremos ver cuál es el más parecido a estos de acá. Si es que estas palabras más frecuentes lo único que hacen es que logran unificar a todos y que sean todos iguales. Todos los documentos. Aun cuando este documento es único y habla, no sé, no sé, perros, habla sobre alguna raza de perros, así como, y aquí tenemos, y este es exactamente o muy parecido. ¿Ya?
el peso mayor se lo van a ir dando a estas palabras más frecuentes. ¿Ya? Y todos van a tener, como todos van a tener las mismas palabras más frecuentes porque tienen esa un document frequency muy alto, finalmente todos los documentos son iguales. Y las palabras importantes de perro y la raza del perro, que están únicamente acá, en realidad quedan con un peso mínimo. ¿Ya? ¿Ya? No funciona. Entonces lo que hay que hacer es tratar de quitarle la importancia de estas palabras. Las que tienen document frequency muy alto son muy malas, las que tienen document frequency bajo, esas sí que no son útiles porque son las palabras que hablan sobre algo. Digamos, en todos los documentos de CiberChile hablan de distintos temas, ¿ya? Y eso no está dado por las palabras más frecuentes, ¿ya? De hecho, claro, aquí estos son como puras uniones, pero por ejemplo, años. Claro, años no nos dice de qué está hablando, siempre hablan de años ahí. De hecho, Chile, la palabra Chile. De Chile, claro que no nos sirve porque todos los documentos son de Chile, entonces en 3100 documentos hablan sobre Chile, ¿ya? O mencionan a Chile, entonces no nos sirve, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a calcular lo que se llama el, el IDF, que se llama el Inverse Document Frequency, y que esto es, vamos a calcular dado un máximo, entonces aquí nosotros tenemos eran 3890, no me acuerdo. ¿Pero cuántos documentos eran? 4389. Una forma de calcular qué tan distribuida o qué tan uniformemente distribuida está la palabra es dividir, si decimos es este dividido en este, nos dice en qué porcentaje de en el F4, qué tan uniformemente distribuida está la palabra. Vean ahora este, perdón, el DEF, el Document Frequency, nos dice en qué porcentaje del dataset está la palabra, ¿ya? Y esto lo vamos a usar como indicador de relevancia, pero el inverso, entonces es el IDF, es igual a 1 dividido en S. ¿Ya? Vean, pero el tema es que ahora igual se nos dispara mucho este peso, vean, el peso 200, entonces lo que vamos a calcular es el logaritmo. Acá hay otro logaritmo. ¿Ya? Ya, este logaritmo, vean, ahora sí tiene unos pesos razonables y las más frecuentes tienen un peso, es 2,8, dice acá. Bueno, en realidad hasta el logaritmo en base 10 de esto va a ser como 3, algo, ¿cierto? Porque 3,6. ¿Ya? Ese sería, si es que algo aparece en un único documento, va a tener peso 3,6. ¿Ya? Y ahí eso da un peso un poco más razonable. ¿Ya? ¿Se entiende? Si lo hacemos solamente sin el logaritmo, el peso va a quedar 4000, el peso de la palabra que aparece una única vez. Con logaritmo queda una distribución razonable. ¿Ya? ¿Ya? Este IDF nos dice qué tan importante, qué tan discriminativa es la palabra. ¿Ya? Es el IDF, el Inverse Document Frequency. El logaritmo de n es el dataset. ¿Y en cuántos documentos donde aparece la palabra? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, esta es una definición. Hay otras definiciones donde dicen, en vez de que sea el dataset, este de aquí, que sea el máximo n sub i. Es decir, que en vez de que sea, que este de acá sea 4386. ¿Ya? Como forzar a que el primero sea 0. Es una sutileza nomás, ¿ya? Pero por si lo ven en alguna definición en alguna otra parte. Eh, ¿Ya? Este IDF nos dice qué tan importante es la palabra, qué tan discriminativa, ¿ya? Y vean que depende del dataset, ¿ya? Y este peso nos va a decir, lo vamos a ponderar. Lo que vamos a hacer es que finalmente eh, vamos a multiplicar los dos pesos. Vamos a hacer es el 10 frequency, que era esto de acá,
el 1 más el logaritmo de la frecuencia, nos dice la importancia de la palabra en el documento, y el IDF nos dice la importancia de la palabra en el dataset. ¿Ya? ¿Se entiende? Y las palabras que se repiten mucho tienen un peso cero. Entonces, si multiplicamos estas dos, ven cómo les vamos a dar un peso cercano a cero a estas muy frecuentes. Y en realidad es como que van a desaparecer. ¿Ya? Ven que esto, ¿por qué se hace así? Porque uno podría decir, es mejor ignorar estas palabras. Y es como decir, le vamos a poner peso cero a estas. ¿Ya? Pero el tema es después cuándo, hasta dónde le ponemos ceros. ¿Ya? Y en algún punto hay que parar. ¿Ya? Y hay que tomar una decisión dura. Entonces, dura así, hay que hacer un salto. Y para evitar eso es que si lo hacemos con esto del logaritmo, como está aquí el IDF, es un continuo. Ya queda suave. Entonces queda más natural decir, bajarle el peso a las que son muy frecuentes, sin tener que cancelarlas, sin tener que borrarlas, porque después hay que decir en qué punto dejamos de borrar, en qué punto las palabras se dejan de hacer frecuentes, las dejan de hacer, se vuelven relevantes. Ok, ya, este es el TF-IDF. Ya, se lo presento. Este vector ya funciona bien. Este es el vector que vamos a usar para buscar documentos parecidos. ¿Ya? Ahora, y de hecho funciona y podríamos calcular, hay una última diferencia, y es que, vean, aquí va a aparecer logaritmo de la frecuencia, entonces aquí va a decir 1 más logaritmo de, por ejemplo, 27. Si es que aparece 27 veces una palabra. Y aquí va a aparecer un IDF. ¿Ya? Y si es que es el mismo documento, pero aparece, no sé, muchas veces, aquí van a ir apareciendo números más grandes. Y el vector, como hasta ahora, es variable al número de palabras. ¿Ya? El último, el último paso es que queremos ser invariantes al número absoluto de palabras, que lo mismo que en un histograma. En un histograma a uno no le interesa exactamente el histograma de colores, el número de píxeles, sino que interesa la distribución entre ellos. ¿Ya? Y para hacer eso, esencialmente lo que queremos es que queremos hacer que el vector, vamos a calcular su norma y vamos a dividirlo por su norma. ¿Ya? Y esto se llama normalizar, ¿cierto? Calcular norma 1. Y el largo de un vector, al menos lo más común, se llama la norma euclidiana. A esta altura ustedes que ya conocen las distancias LP saben que esto se puede generalizar, ¿cierto? Y que podríamos usar alguna norma de alguna de las de Minkowski. Pero digamos, para no complicar, digamos norma euclidiana, ¿cierto? Entonces calculamos la norma y dividimos cada uno por su norma, y lo que estamos haciendo ahora ya lo que decimos con esto es que nos interesan las distribuciones de las palabras más importantes y menos importantes, pero no su valor absoluto de cuántas veces apareció. ¿Ya? O dicho de otra forma, queremos comparar documentos independientes de su largo. ¿Ya? Bien, ya, ahora, ya, y este sí es el descriptor, digamos, este es el descriptor, este es el descriptor, el TF-IDF, el normalizado. ¿Ya? Este es el que nos va a servir, y de hecho con este descriptor ya podemos comparar y buscar documentos parecidos. ¿Ya? Ahora nos queda una última definición, en principio podemos usar distancia euclidiana, y esto se compara con distancia L2, con vectores normales, ¿ya? Pero en realidad se pueden hacer otras cosas, porque hay una propiedad de estos vectores. Ven, estos vectores el vector TF-IDF es un vector de dimensión 130.000, por ejemplo, para el dataset de ejemplo. 130 y algo mil. ¿Ya? En un documento no están los 130 y algo mil palabras, ¿cierto? De hecho, hay muchos menos. De hecho, aquí en el ejemplo que les mostré, largo promedio hay del orden de 760 palabras por documento, en promedio. ¿Ya? No es para que tener un vector de dimensión 130.000, porque van a haber 129.240 dimensiones con ceros. ¿Sí? Se entiende que van a haber muchos ceros aquí, porque hay solamente en promedio, hay 700 palabras que son distintas, que están en un documento.
y todo lo otro van a ser 0. Entonces, para eso se llaman los vectores dispersos, que dicen que si tenemos muchos ceros, lo que vamos a hacer en realidad es guardar la palabra, la coordenada, esa es la coordenada, y el peso. Es mucho más eficiente porque no queremos tener tantos ceros y solamente guardamos las posiciones distintas de cero. ¿Ya? Y ahora esto es un arreglo asociativo porque tenemos el ID y no hay para qué guardar un vector. ¿Ya? Bien. Ya. Y ven este vector, por ejemplo, este tiene un 0,7 al inicio y un 1 ahí, un 0,1 ahí. Y los otros son ceros. Ok. Ya, y ahora vamos a calcular distancia euclidiana con esto. El tema es que distancia euclidiana entre estos dos vectores, para calcular distancia euclidiana, tendríamos que usar hay que comparar 1, 2, 3, 4, entre estos dos, hay que comparar estos 6. Esa es la distancia euclidiana, aun cuando en realidad tenían dos palabras en común solamente. Pero se comparan todas, ¿cierto? Esa es la distancia euclidiana. Hay una mejora, en realidad, no hay gran diferencia, pero una mejora más que nada por eficiencia, que nos vamos a ir a calcular por lo que se llama la similitud coseno. ¿Ya? La similitud coseno viene de lo que se llama el producto punto, y el producto punto entre dos vectores es la multiplicación de sus coordenadas. Es decir, vamos a tener un vector, tenemos otro vector, y multiplicamos, ¿ya? Y eso nos interesa porque en la multiplicación, esta multiplicación se hace cero cuando cualquiera de los dos sea cero. ¿Ya? Entonces es más fácil de calcular porque que la distancia euclidiana es relevante cuando si cualquiera de los dos distintos es cero, hay que calcular la sumatoria. En cambio, el producto punto es cuando los dos son distintos a cero, es la intersección. ¿Ya? ¿Ok? Y de hecho lo que vamos a calcular se llama la similitud coseno, donde calculamos el producto punto y dividido por la norma de ambos vectores. ¿Ya? Esa es la definición, pero en nuestro caso tenemos norma 1 y por tanto esto lo vamos a borrar y en realidad vamos a calcular la multiplicación de ellos. Y ahí vamos, ¿qué significa eso? Esto es, eh, vean, como son vectores normalizados, en realidad el producto punto consiste en calcular la proyección de uno sobre el otro. Este largo de ahí es el x punto y, ¿ya? El producto escalar, ¿ya? Y que en nuestro caso, como son vectores normalizados, dice solamente multiplicar sus pesos. Esencialmente, lo que nos da qué tan cercanos están estos vectores, pero qué tan similares, más bien. Esto, si es que son muy parecidos, si es que los vectores son muy parecidos, da cercano a 1 parecido, en realidad igual, 0 ortogonales. Cuando dice ortogonales es porque no coinciden en ninguna coordenada. ¿Ya? ¿Ya? Y que aquí tengo un ejemplo. ¿Ya? Una forma para convertirlo a distancia, recuerda, aquí en el curso nos interesan las distancias por esto de los índices, estas cosas. Uno podría decir como el coseno de un ángulo va entre 1 y 0. Entonces es muy fácil, decimos 1 menos coseno y nos va a dar un número entre 0 y 1, donde el más parecido es 0 y el más distinto es 1. ¿Ya? Entonces uno puede decir, esta es mi función, 1 menos similitud, 1 menos, 1 menos coseno. Coseno, y esto de aquí es la sumatoria de los hay que subir por y subir. ¿Ya? Ya, pero esto no, hay que tener ojo con esto porque no cumple la desigualdad triangular. De hecho, en este ejemplo, eh, si calculamos la similitud, 1 menos coseno, este largo de acá, en el círculo unitario, este de aquí vale raíz de 2 dividido en 2, 0,707. Entonces, en realidad, esto es 0,3, 1 menos eso, esto es 0,3, y entre este y este es 0. ¿Ya? Entonces nos da, perdón, no, esto es 1, digo, 1 menos 0, 1. ¿Ya? Entonces aquí se demuestra que esto no cumple la desigualdad triangular y que es un problema y que se puede corregir
una vez calcular el arco coseno, pero en realidad interesa otra forma, que es esta de acá. Que tienes que ver, esto es sencillo, que hay gente que usa la similitud coseno y que vean que la distancia entre dos puntos es la distancia euclidiana, la distancia de 2. La distancia coseno, la similitud coseno es la proyección de uno sobre el otro, es esto de acá, coseno. Hay una relación muy directa entre distancia euclidiana y coseno, y similitud coseno. Este es el coseno. ¿Se entiende? Cuando estos dos vectores se acercan, la similitud coseno se va a hacer 1, ¿no es cierto? Porque esto se va a ir, este punto se acerca, la similitud coseno va a ser siendo cada vez más cercana a 1 y su distancia euclidiana va a ir siendo igual a 0. ¿Ya? De hecho, si calculamos aquí la distancia euclidiana, se define como a menos b al cuadrado, o sea, a menos b la norma de la diferencia de ellos. ¿Ya? Y la norma es esto de acá, y si esto se desarrolla, esto va a quedar a cuadrado menos 2ab menos b cuadrado. Y como estos vectores están normalizados, la sumatoria de esto, y esta sumatoria es 1, eso es 1, y esto es 1, perdón. Y nos va a quedar que la similitud coseno es lo mismo que, perdón, aquí va a quedar 1 menos 2 a sub i por b sub i más 1. Esto es igual a la distancia al cuadrado y calculamos raíz cuadrada de esto. Y esto nos va a dar la distancia euclidiana. Y que, ven ahí, entonces esto queda 2. Se factoriza el 2 y queda esto. Este 2 por a sub i menos b sub i, o sea, sumatoria de eso, esto es coseno. Y aquí nos queda la fórmula que les quiero comentar, que la distancia euclidiana es lo mismo que la distancia coseno, salvo una raíz cuadrada. ¿Ya? Y que la mayor diferencia es que esto es cuando los vectores están normalizados. Entonces, si normalizamos los vectores, la distancia euclidiana es lo mismo que la similitud coseno. ¿Ya? Bien. De aquí tengo un ejemplo. De la próxima clase vamos a ver más detalles. No, ¿dónde está el ejemplo? Me perdí el ejemplo. Bueno, lo estamos pasando. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, en realidad el mini control, les voy a tener que pasar, ustedes van a tener que calcular el vector tf de f de algunas palabras, y para hacer eso tienen que calcular esta fórmula, ¿ya? Y después compararlo con similitud coseno, ¿ya? Y tienen que usar esta fórmula. Bueno, ¿ya? Eso, tienen que calcular el IDF del documento. ¿Ya? Eso es el mini control que de cuenta no se lo había subido, se lo voy a subir ahora. ¿Ya? Y que vean el ejemplo del código Java y me quedo pendiente cómo verlo en Python. Ya, pero en la próxima clase se lo muestro en Python. No, por ahí está. Ya, eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Yo no por mi parte, profe, por lo menos. Bien, la próxima clase lo vamos a ver cómo hacerlo en Python y les voy a mostrar ahí un par de ejemplos interesantes. Ya, que sobre en especial la distancia, la similitud coseno, hay que ver cómo hay unos casos ahí interesantes que vean el ejemplo que les subí y vean el ejemplo en Java y el ejemplo en Python que les subí. ¿Sí? Y eso. Bueno, ya, muchas gracias. Eso. Nos vemos entonces el viernes. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.